José Sánchez Baeza. Nací en 1930, el 27 de julio, en Carratraca. Muy bien. ¿Qué recuerda usted de su abuelo? Pues mi abuelo es lo que yo vi en el tiempo que recuerdo de mi abuelo. Trabajaba en el balneario los veranos. ¿Cuál era la función de su abuelo ahí en el balneario? Pues mi abuelo era para arreglar las tuberías que eran de plomo. Eso tenía las aguas, calentaban las aguas en una caldera por medio de un cepentín de plomo. Pues el que trabajaba en esas cosas. ¿El balneario desde antiguo tenía bastante acogida, venía bastante gente? Bueno, yo lo conocí de niño en el balneario, sí, había un movimiento de bastante, pero luego ya después, una cosa normal. ¿De qué está compuesto este balneario de aquí de Carratraca que es tan famoso? Ese balneario es agua sulfurosa, agua que muy para la piel, para un montón de cosas que yo ahora mismo no puedo explicar. Antiguamente, ¿cómo estaba ese balneario? Antiguamente tenía esos 3 piscinas. 3 piscinas, ¿no? Una era para aquí, para el pueblo, y otras 2 eran para los bañistas que venían. Y luego después tenían varias duchas, varias bañeras y un chorro también de agua caliente para dar la espalda. Yo creo que eso era para esta gente que estaban algo del nervio y esas cosas. La gente del pueblo hacía bastante uso del balneario. ¿Usted recuerda de niño que la gente del pueblo acudiera bastante aquí? Bueno, yo recuerdo que lo que era la piscina que estaba dedicada para el pueblo, ¿no? Que se pagaba menos, ¿no? Se pagaba una cosa que, ya ves, yo recuerdo haber pagado una peseta. Pues sí, durante la temporada de verano, pues sí. Eso todos los días estaba casi lleno de lo que era la piscina, siempre había, porque eran 2 piscinas. ¿Ha sido propiedad pública siempre o fue propiedad privada en la antigüedad o cómo ha ido eso? Bueno, yo lo conocí siendo niño uno, que era el dueño, un tal don Luis Dávila. ¿Venía mucha gente de fuera aquí a los baños? Pues sí, yo recuerdo que de niño venía aquí bastante gente. ¿De dónde venían sobre todo? ¿De aquí de Málaga? ¿Venían de fuera de Málaga? De Málaga, de Sevilla, Córdoba, madrileños también se han conocido aquí. ¿Extranjero también? ¿Llegó a venir gente de extranjero? También se han conocido algunos, sí. Sí, ¿no? Pero muy poco, yo conocí muy poco. ¿Su abuelo que me estaba hablando sabía leer y escribir? Algo sabía. ¿Algo sabía? No mucho, pero sabía algo. De alguna manera tenía un trabajo un poco más sofisticado que el resto del pueblo, sí. Supongo que se dedicaría al campo, ¿no? Sí, porque él llevaba el asunto de soldar los tubos estos de plomo, las soldaduras de plomo y todas las cosas las hacía mi abuelo. Y entonces antiguamente, ¿cómo desarrollaba, en qué condiciones desarrollaba su abuelo ese trabajo? Porque supongo que será muy difícil de lo que pueda ser hoy un trabajo de ese tipo, ¿no? Que hay mucho más materiales, hay otro tipo de materiales y hay otro tipo de herramientas. Pues entonces había unas calderas ahí y calentaban el agua en las calderas, como ya le digo, con leña. No, y digo, su abuelo para, por ejemplo, fundir algo, para arreglar algo, lo que sea, que materiales... Materiales, ya me acuerdo mi abuelo lo único que tenía, que aquello se quedó mi padre con lo que tenía mi abuelo, con los materiales que tenía mi abuelo. Una lamparilla para soldar y estaño, para soldar los tubos de plomo. Poco más, ¿no? Eso era básicamente... su abuelo era contratado, era una persona... ¿Con un contrato? ¿Era una persona que trabajaba a tiempo parcial y le daban dinero? Ahí era el que trabajaba ahí la temporada de que estaba desabierto, porque entonces abrían los veranos. Solamente, ¿no? 4 meses de verano, no. El resto del año se dedicaba al campo, a la ganadería. El resto pues trabajaba mi abuelo como en la agricultura. Lo que había aquí, ¿no? Lo que había aquí. ¿Qué es lo que ha habido de siempre tradicionalmente aquí en Carratraca como cultivo de la tierra? ¿Qué se ha cultivado aquí? Bueno, aquí en este pueblo no, lo que es algo de huerta, ¿no? De regadío, eso sí.
de Narao. Aquí tan solamente una finca ahí que le llaman el Sauce, que esa es la que yo he conocido, que ahí había un olivarito regular ahí. ¿Vale? Entonces la gente vivía específicamente lo que tenía de ese pequeño parcelita de tierra y de lo que le sacaba de la tierra, ¿o había otra industria aquí en el pueblo? Había algunos varios que sí, que de su tierra pues se mantenían, se comían de lo suyo, ¿no? Trabajaban. ¿Y los demás qué se dedicaban? Pues los demás, pues aquí llegaba el tiempo de la recolección de la aceituna, y en lo que yo he conocido, a donde nos íbamos a coger aceituna era a Osuna y a la Roda de Andalucía y por ahí. Que había mucho trabajo de temporero, ¿no? Temporero. Lo hemos tirado, pues estábamos cogiendo aceituna 2 meses y medio. Y yo me acuerdo que yo tendría unos 16 años y ya me fui cuando vi a Escarda por ahí, pues se iba a una Escarda y las bases no llegaban a 14 pesetas, 13 y algo. Eso después de la guerra prácticamente, ¿no? Sí, ya tenía yo 16 años. ¿Había mucha gente trabajando en el balneario? Bueno, en el balneario había veces porque... Quiero decir, ¿le daba bastante vida aquí al pueblo? Hombre, sí, siempre había un hombre que era el que arreglaba diremos, la que venía a tomar las aguas calientes en la tina, en la bañera, diremos. Había un hombre que estaba pendiente nada más de esas cosas. Luego después había varias mujeres también. O sea, que podía haber 5 o 6 contratados, ¿no? Unos 4 o 5 personas. ¿Y público? ¿Qué público podía tener? ¿Había gente que se alojaba aquí en Carratraca para estar un tiempo aquí? Aquí hubo tiempo que, yo no lo vi, pero había tiempos que alquilaban casas aquí, la temporada, porque si a lo mejor viene el médico, el que venía a tomar las aguas estas, y tenía que estar 15 o 20 días, pues alquilaban una casa. Sobre todo me dice que eran aguas, y serán aguas contraindicadas para temas de piel, solamente de piel, o tienen alguna otra propiedad. Había también personas que estaban también algo de nervios, pero mayormente lo que yo he visto es en la piel, que venían personas que tenían, en fin, defectos en la piel. Y a los 15 o 20 días o 25 que estaban ahí tomando las aguas, se iban bien, se iban contentos. ¿Su abuelo y su padre que trabajaron en el balneario tuvieron un salario mensual o eran personas, trabajaban al jornal también igual que la gente del campo? Sí, trabajaban a sueldo. A sueldo, ¿no? Sueldo. Un sueldo que supongo que no sería tampoco una cosa muy normalita en aquellos tiempos, ¿no? No había tampoco... Unas 35 o 40 pesetas. ¿Cómo se llamaba su padre? Juan Sánchez González. ¿Y su madre? Antonia Baeza Río. ¿Los dos eran de aquí de Carratraca? Sí. ¿Su madre sabía leer y escribir? Muy poco, sabía algo, pero mucho. ¿Eran personas religiosas? No. No mucho, ¿no? No mucho. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Hermanos éramos 6. 6 hermanos. Que cuando en una casa como la de mi padre, pues cuando teníamos ya 8 o 9 años, pues en aquellos tiempos había que uno irse a guardaguarro. Otro, yo me acuerdo que mi hermano mayor, pues cuando ya tenía unos 12 años, fue a un cortillo ahí a Guardabicho, ahí por la parte de Antequera. Dos hermanas mías, la mayor, cuando ya tenía 13 o 14 años, a Málaga a trabajar, a servir. De alguna manera se quitaban de medio para quitarle una carga a la familia. Una carga, porque estaba, en el momento que ya teníamos algún conocimiento, que ya teníamos 14 o 15 años, pues sabíamos que había que... Claro. Que con lo que ganaba mi padre no teníamos nosotros para comer. Claro. Artesanía no había ninguna así de... Aquí lo único que yo recuerdo es unas panaderías que había, que caldeaban los hornos con leña de monte y amasaban. Había unas artesas que amasaban eso y vendían el pan.
O sea, a mano, lo hacían todo. A mano, ¿no? Yo recuerdo que había molinos, pero eran en Álora. En Álora. Molinos de aceite, aquí no los había. Aquí había molinos, pero de moler trigo y esas cosas. ¿Cómo era aquel molino? ¿Cómo lo recuerda usted o llegó a verlo? El molino era por mediación de un estanque que tenía, entonces tenía unos cubos que le llamaban, y abajo en esto tenía como un roén. Yo no sé si usted habrá visto unas piedras que hay de molino que le llaman piedras de molino, de mármol. Sí. Pues esas piedras, eso tenían claro, siempre el estanque estaba por encima del edificio del molino. Los cubos llenos de agua, y ahí tenía unas trampillas que eso la abría y le daba la trampilla y le hacía dar vuelta, y aquí estaba la piedra encima, en lo alto, en la habitación. Y eso es lo que hacía de moler, de darle vuelta a aquello. La presión de eso tenía eso de madera, no me acuerdo cómo le llamaban, la reola esa que tenía. Y eso subía Sí, algo muy artesanal, ¿no? Lo que era artesanal. Luego en las casas muchas casas había horno para hacer pan, incluso, ¿no? Bueno, aquí en lo que era en el pueblo no, pero en las casas de campo sí, casas de campo, casi todas las casas de campo tenían su horno. Su horno, al que llegaba con la harina. ¿Cómo se hacía el pan? Porque eso ya hoy día está todo tan industrial que no se conoce. Bueno, eso cogían las harinas, tenían una artesa de madera, ¿no? Echaban el agua, amasaban a mano, todo era a mano eso, y arreglaban el pan, un pan muy bueno que hacían. Era bueno el pan de aquí de Carratraca, famoso. Era famoso. Por aquí, por la comarca, ¿no? Aquí había ganadería antigua. Aquí había ganaderías, pero pequeñas. De cabra, de oveja, de vaca. De vacas, bueno. Vacas no muchas, a lo mejor que tenía yo, aquí se reconocía un cortillo que le llaman el cortillo Los Balazos, otra parte aquí que era el cortillo El Pollo, para labrar las tierras tenían 2 o 3. El cortillo Los Balazos tenía 2 o 3 yuntas de vacas, que de esas vacas pues criaban un becerro, cuando criaban un becerro lo vendían, o criaban otra vaca por si la otra se le ponía muy vieja ya. Lo que sí había era cabra, ¿no? Cabra había bastante, ¿no? Cabra había, que sí. ¿En esta zona estaba la tierra repartida o había grandes latifundistas, grandes propietarios? Aquí en el pueblo este estaba la tierra casi repartida todo. Sí, ¿no? Todo el mundo tenía un pedacito, ¿no? Sí. Aquí salió de eso que yo le he dicho a usted, el cortillo Los Balazos. El Pinillo. Y aquí por la parte esta del cortillo El Pollo, ahí sí, ahí, que con la finca que tenían, ¿no? Iban comiendo. ¿En esos cortijos como en el pueblo había luz eléctrica? Supongo que no, ¿no? En aquellos tiempos. ¿Cómo se funcionaba para alumbrarse? Hay yo no sé si usted sabrá un candí que le llaman unos dos. Sí, un candí, o un quinqué, una tortilla, ¿no? Y aceite. Eso es lo que funcionaba ahí. Es lo que había. ¿Y cuántos trabajadores podía tener un cortijo así de habitual? Bueno, ahí donde yo estuve trabajando, tendría yo eso, unos 14 o 15 años, pues el cortijo había uno que era el caraba con la vaca, también un hijo del dueño, 2 hijos del dueño, 2, otro hombre 3 y yo 4. Los dueños vivían ahí, los propietarios vivían ahí. ¿Era habitual en los cortijos que vivieran los propietarios en el mismo cortijo? Sí, en este que yo digo vivían ellos ahí. Vivían ellos. Eso eran más o menos las condiciones de vida que usted conoció cuando niño, ¿no? Que tenía su familia, tenía su padre y su hermana. Por ejemplo, la mujer, ¿qué papel tenía en la vida diaria de cuando usted era niño? Su madre, por ejemplo, ¿qué papel tenía en la casa? Mi madre cuidábamos a nosotros, hacer la comida y limpiar, ¿no? Limpiar, lavar, porque aquí para lavar entonces no había agua. O sea,
Aquí había una fuente ahí en el pueblo que era el agua potable que había aquí para beber. Y las mujeres aquí cuando tenían que lavar, pues tenían que ir a los arroyos. A los arroyos, ¿no? ¿Había algún lavadero en alguno de esos? Aquí había un arroyo, lo llamaban el arroyo Cucazorra, que ahí iban muchas mujeres a lavar. Sí. Y por la parte esta de aquí que le llaman los viñazos ahí, que ahí nace el agua que se gasta aquí en el pueblo, vamos, el agua potable que se bebe aquí. Para hacer de comer y esas cosas, pues no había lo que hay hoy. Entonces era un humero con unas estrebes que se le llamaban, y allí se hacía la comida con leña, atizando. Esa es la cocina. ¿Cómo recuerda usted su casa? La casa que usted tuvo de niño, ¿era la casa en la que vivió su padre y en la que vivió su abuelo, o era una casa distinta? Bueno, mi abuelo tenía una y nosotros estábamos en otra. ¿La de su abuelo era muy diferente a la suya? Sí. Sí, ¿no? Había en la suya que ya no había, que faltaba la de su abuelo. La de mi abuelo, ya cuando murió mi abuelo, mis tías vendieron la casa esa. Y entonces yo me crié en otra que había otra vecina. Nosotros vivíamos en la planta de arriba y ellos vivían en la planta de abajo. ¿Y la casa de su abuelo cómo era? ¿Qué tenía? Supongo que las construcciones de antes no tienen nada que ver con las de ahora, ¿no? Supongo que los muros, por ejemplo, las estancias, ¿no? Eran diferentes. Claro. ¿Cómo era? Pues yo me acuerdo que la casa de mi abuelo tenía la cocina, me centraba, después tenía como un patio y unas escaleras de subida arriba y había 2 habitaciones. Y eso es lo que había, ¿no? Y un cachito patio que tenía, que le llamamos nosotros corral. En el corral había gallina, había... Eso sí, siempre había algo en los corrales, las 4 o 5 gallinas o 10 según. Un guarro, había también un guarro. Bueno, guarros que tenían más espacio que lo que tenía, también he visto yo guarros aquí. ¿Y bestia tenía su familia tuvo bestia para trabajar el campo? Nosotros tuvimos bestia en mi casa, mi padre tuvo un borrico. Pero luego ya después, cuando nosotros hicimos algo más grande, pues fuimos a trabajar por aquí. Los borricos entonces se utilizaban mucho para el ajetreo del día a día, ¿no? Aquí el borrico se usaba mucho para ir al monte por leña, tener leña en la casa, y una época que se cogía esparto y se echaba a cocer el esparto ese y se llevaba a Teba. ¿Y en Teba lo trabajaban, no? En Teba lo trabajaban, yo no sé lo que ya hacían con el esparto allí. El esparto supongo que para hacer cerones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tenía muchas aplicaciones en aquello entonces el esparto. Entonces, por ejemplo, para desplazarse, cuando usted tenía que ir al Cortijo, que supongo que no estaría aquí muy cerca, ¿cómo lo hacían? ¿Andando siempre o...? Andando. Aquí de locomoción de vehículos y entonces no había nada, eran las bestias lo que había aquí. Y un trabajador podía hacer una distancia diaria larga, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando ya llegó la repoblación de estas tierras que hay aquí que lindan a Cazaramonela y a Aura y eso era monte bajo, que no era de pino. El monte que había aquí en el pueblo era ese que hay enfrente, pero también repoblaron ahí mucho. Pero esta sierra repoblándola tendría yo ya 17 o 18 años. Ahí había que ir andando, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, en un cortijo o en el pueblo se ponía malo, la sanidad tampoco estaba muy cerca, ¿no? O sea, el médico, supongo que habría un médico en el pueblo, si lo había, y no era fácil pagarlo tampoco, ¿no? Aquí recuerdo yo que había un médico, había temporadas que había un médico. Pero yo recuerdo que tendría yo esa edad que yo digo estaba en el cortillo. Había veces que no había médico, había que ir a darle. ¿Y el que estaba muy malo, cómo lo llevaban? El que estaba muy malo, pues había que coger un medio de locomoción. Por aquí pasaba un amarillo que bajaba de Ronda, bajaba por la mañana a Málaga. Ya había un autobús que subía hasta Ronda desde Málaga, ¿no? De Ronda salía para Málaga.
pasaba por aquí y por la tarde subí otra vez de Málaga para Ronda. Para arriba, uno, ya. Uno. Y habría, más de una vez te llevarían algún enfermo a lo mejor en una bestia, ¿no? A Ardales o a donde... Bueno, luego ya después, sobre ese tiempo que yo estoy diciendo, ya vi un taxi aquí en Carrotranca. En el pueblo, ¿no? Pero eso fue ya más adelante, ¿no? Sí, eso fue ya por el año 50 y... Sí, por ahí. ¿Qué recuerda usted del primer día en el que tiene conciencia de que ha estallado la guerra? ¿Cómo se entera o cómo se lo dicen o cuál es la imagen que usted dice, esto está pasando algo fuera de lo normal? Yo lo único que puedo recordar de la guerra es que en aquellos entonces nos tuvimos que ir del pueblo, no abandonar el pueblo, irnos a las casas de campo. Y aquí tiraron unas cuantas de bombas y yo creí que eso eran bidones rojos, que no eran bombas. De eso te recuerdo yo. Recuerda que hubo bombardeo, ¿no? Sí, a lo que ya después sí, pues mira, pues aquí cayó la bomba. Bueno, yo recuerdo aquí ya después que pasó todo, que ya, diremos, estaba ya en la dictadura, ¿no? Eso sería por el año ya, sí, por el último del 36. O sea, ya con esto tomado por las tropas franquistas. Sí, por ¿no? las tropas franquistas, diremos. Sí. A la derecha. Pues yo recuerdo que fui yo con unos primos míos que me dicen, tú no vengas con nosotros, que los primos tendrían unos 10 o 12 años. Y ahí en el cementerio, dice, mira, ahí hay 3 hombres que están matados. Y me dice, tú no te acerques ahí, venga, vente para acá. Otro primo mayor que... Pero había 3 hombres aquí donde está el cementerio, en la parte de arriba. 3 hombres que lo habían fusilado y estaban allí, ¿eh? Sí. Sin enterrar, o estarían recién fusilados o algo, ¿no? Yo qué sé, aquello no sería eso porque mi primo cuando digo, mira, ellos empezaron a decir, mira, aquí están los hombres estos, y yo también quise, y entonces un primo mío más mayor me escogió a mí. Y se lo llevó. Me quitó. ¿Ustedes huyeron del pueblo? ¿Por qué? ¿Su padre, como otras familias, huyeron por miedo simplemente? ¿O tenía su padre algún compromiso con algún partido político o por alguna cuestión de ese tipo? Bueno, yo lo que recuerdo aquí es que nos fuimos a una casa de campo porque no quizás fueran a tirar y estuvimos unos días en las casas de campo. Yo recuerdo que estaríamos un par de semanas nada más en las casas de campo, pero en el mismo término del pueblo, pero afuera, ¿no? Pero su padre no se fue por ninguna cuestión política o por miedo a que... No, mi padre estuvo preso. ¿Estuvo preso? Mi padre estuvo preso casi 1 año. ¿Y eso? Yo no le puedo decir por lo que es, porque mi padre era un hombre trabajador. ¿Y nunca supieron ni le dijeron por qué estuvo preso o por qué no estuvo preso? Bueno, lo que yo me figuro es porque mi padre pues, era un hombre que no era de derecha, era de izquierda. Tenía cierta mentalidad o ideología de izquierda, ¿no? Sí. Eso sí, yo le reconocí a mi padre que sí, que... Pero Carlos era un hombre trabajador, que yo supiera. ¿Él pertenecía a algún partido, a algún sindicato? Bueno, mi padre, que yo me enteré, no pertenecía a ningún sindicato, pero que... ¿Era socialista o era comunista? Socialista. Socialista, ¿no? Y de alguna manera, pues, conocería a los socialistas del pueblo, ¿no? Y cuando entraron las tropas franquistas, fueron a buscarlo, ¿no? Sí. Y bueno, en el momento que entraron ya se lo llevaron y nosotros no sabíamos por lo que era. Claro. Pero estuvo casi 1 año en la cárcel. Supongo que eso es duro, ¿no? Para la familia sería un trago difícil, ¿no? Hombre, ya ves, pues nosotros porque teníamos alguna ayuda de unos tíos que tenían algunos medios y esas cosas. Si no, lo hubieran pasado todavía pues peor, ¿no? Montamos, pues mi hermana la mayor, pues en aquellos entonces tendría unos 12 o 13 años, 14.
Entonces eran todos unos niños, no tenían capacidad tampoco de producir. ¿Dónde íbamos ahí? Entonces no teníamos edad de ir a ningún lado, porque Nada. ya con 12 años, sí, ya íbamos aquí, ya íbamos a trabajar. ¿Usted recuerda cuando lo prendieron a su padre, cuando fueron a por él? ¿Lo recuerda? Yo recuerdo algo, pero claro, lo que pasa que mis tías y eso, pues cuando revolé aquel, Se quitaron en medio, ¿no? ¿Fue la Guardia Civil, fue la Falange o qué? eso es lo que yo ya no les puedo decir. Pero sabe que fueron a su casa, ¿no? Claro, entonces me enteré, cuando me enteré, y papá. Claro, y le dijeron, se lo han llevado y lo tienen preso. ¿Y de dónde lo tuvieron preso? Pues aquí en Málaga, Estuvo en la cárcel de Málaga. en la cárcel de Málaga. ¿Y cómo lo hacían? Supongo que irían a verlo alguna vez, ¿no? Bueno, yo recuerdo que iban mi madre alguna vez con mis tías que tenían algunos medios y esas cosas, Y lo visitaban, ¿no? lo visitaban. Supongo que él escribiría cartas, ¿no? Hombre, también escribía. Contando, supongo que aquello sería una situación también, ¿no? Lleno de presos aquello y sin saber qué es lo que iba a pasar, porque en aquellos tiempos entraban y muchos no salían, ¿no? Sí, muchos de aquí del pueblo, conocía algunos que No salieron. no salieron. Amigos de su padre, a lo mejor, o conocidos de su padre. Sí, conocido a mi padre, bueno, y conocido de aquí del pueblo. ¿Cuánta gente pudo morir aquí cuando entró la represión, con la represión franquista? ¿Cuánta gente pudieron fusilar? Porque yo no puedo recordar tanto, pero yo recuerdo lo menos 7 u 8. 7 o 8 personas murieron, ¿no? Y eso en un pueblo pequeño como este, pues crea de alguna manera, habría de los años posteriores, serían unos años de rencores familiares, de luto, ¿no? En el pueblo. Unos años difíciles, ¿no? Sí, yo recuerdo las cosas y cuando ya uno es más mayor recuerda uno más de estas cosas más que de niño. De niño no le da uno cuenta De todas esas cosas, ¿no? de todas esas cosas. ¿Y cómo se reanuda la convivencia en un pueblo pequeño cuando pasan ese tipo de cosas? Porque claro, ustedes llegaría el día que si no lo sabían, lo intuirían quién había podido señalar a su padre y por qué su padre tenía que estar en la cárcel, y eso es difícil, ¿no? En un pueblo tragarse eso y vivir con eso. Hombre, esas cosas, qué sé, también la dictadura, en fin, había una cosa que no había investigaciones como podía haber ahora. Claro, la justicia no era justicia. Su padre, cuando sale, de alguna manera mantuvo alguna conciencia política, o ya se le quitaron todas las ganas de... Bueno, yo lo que vi en mi padre, él no era un hombre político, o sea, que no era de estos políticos que no era un hombre que tuviera tertulia política habituales, ni estuviera en su casa hablando de política, sino que tenía cierta conciencia de izquierda. un trabajo y ya está. Pero tenía cierta conciencia de izquierda que de alguna manera le fue bastante para que lo cogieran y se lo llevaran, ¿no? Después, de alguna manera, su padre siguió manteniendo esa idea, aunque fuera en la clandestinidad. Bueno, él sí, lo que yo comprendía era decir que era de izquierda, Y él pero él en su trabajo, asunto de ir a partidos aquí, de reuniones y de eso, no. No, pero su mentalidad no se la cambió, a pesar de que el trago tan malo, no se la cambiaron, ¿no? Su madre, cuando se ve si su marido tiene que tirar de todo, ¿qué es lo que hace una madre en esos casos? Pues ¿cómo lo vivió aquello y cómo echó para adelante con sus niños? Bueno, ahí mi madre se veía que claro, tenía las hermanas, mis tías, tenían algunos medios y le ayudaban a ella algo. Se agarró a esa parte de la familia, ¿no? Claro. Aquel que tenían algunas tierras y eso a lo mejor, ¿no? Bueno, tierra no, tenía algo de tierra, pero ella buscaba la vida, trabajaban por aquí, trabajaban por allí. Entonces las mujeres también acudían mucho al servicio, ¿no?, de las casas de los señoritos. Bueno, aquello entonces, todo el que podía tener una mujer trabajando y esas cosas la tenía.
Pero vamos, aquí en un pueblo de estos había pocas Claro. que podían trabajar aquí en el pueblo. Ya, pero le digo por sus hermanas, por ejemplo. Sus hermanas sí que se fueron a Málaga a trabajar, ¿no? A mi hermana cuando ya tenían 13 o 14 años, 15, a Málaga. ¿Cómo, supongo que usted empieza entonces a trabajar muy pronto por esta cuestión, porque la guerra se atraviesa y porque está la cosa muy estrecha en la familia? ¿Y en qué empieza usted a trabajar? Bueno, pues yo de niño me acuerdo que estuve guardando cocinos. Con 9 o 10 años tenía yo ya. ¿Y qué le daban por aquello? ¿O si le daban algo? Porque lo mismo trabajaba o con la comida o con alguien de la familia o... No, yo trabajaba con un particular guardando cocinos, pero me daban la comida y arméme para mí que eran 15 duros lo que me daban. En ese tiempo el campo a comer, por las tardes, pues le echaban algo de comer, le echaban algo de comida. Y cuando llegaba el verano ya, pues entonces ya esos guarros para echarle comida para engordarlo, para venderlo. Empieza a cuidar a guarros y luego empieza a hacer algún trabajo ya una vez que es un poquito más mocito, no digo mucho más, pero un poquito. Sí, cuando yo ya en esa casa tenía ya 13 años, le pedí más sueldo y me dijo que no me podía dar más sueldo. Ya metí yo con 14 años. Con 14 años. Y ya con 14 años, con 15 años ya me encartó de irme aquí al cortillo ese que yo lo he dicho, el cortillo Balá, a trabajar. Y ahí ya tuvo que hacer labores de otro tipo, ¿no? Ahí ya trabajaba yo. El cortillo ese también tenía un trocito de regaíz. Trabajábamos en la huerta. Cuando llegaba el tiempo de recoger los cereales, como trigo y cebada, a cegar. Y usted tenía 14 años nada más, ¿no? 14, 15, sí. Allí cumplí yo 15 años. Y con 15 años, ¿qué le daban y qué llevaba a su casa? Supongo que lo llevaría casi todo, porque tampoco... Pues con 15 años ganaba yo 6 pesetas en la comida. Bueno, pagaban ya como a un mayor, ¿no? ¿Eh? Le pagaban como a un mayor, ¿no? Más o menos. Sí, no, casi, sí. Me acuerdo que ya terminando el verano que se empezó a con la yunta y eso, pues yo cogí una yunta también. ¿Es complicado llevar una yunta de buey o de mulo o cómo era? De vaca. De vaca. ¿Y eso tiene misterio, tiene ciencia? Eso tiene lo suyo también. Igual que todo, ¿no? Igual que todas las cosas. Y usted con 15 años tenía que subirse ahí, pues no había más remedio y había que tirar de... Claro. Ahí ya en el mes yo estuve, sí, hasta último de octubre, que estuve. Ya empezaron la recolección de aceitunas, ya me vine yo de ahí. Entonces, ¿cómo se cogía la aceituna? Porque tendrán un poco que ver como ahora y se le sacaría menos rendimiento al olivo, ¿no? Pues entonces vive con la aceituna a mano, toda. Llegaba porque cuando yo me iba ya más mayor con la aceituna azul, entonces había unos bancos, un banco, 2 escaleras, ¿no? Unidas, y eso se le ponía un fardo de morcelina con unos palos, y entre dos uno cogía de un lado y el otro del otro, y la pegaba al olivo y ahí a ordeñar la aceituna a mano, porque tampoco quería que le pegaran palo a los olivos. No se variaba entonces. Allí era todo ordeñado. ¿Cómo eran aquellos cortijos? Como supongo que viviría mucha gente, ¿no? Mucha cuadrilla de... Pues yo recuerdo que de aquí había veces que salían 20 casas de familia o más. Con 7 o 8 cada familia. Porque a varios cortillos. Se quedaba el pueblo. A lo mejor un hombre llevaba, que era el que estaba a cargo de eso. A lo mejor había que uno llevaba a lo mejor un cortillo 20 casas de familia, otros llevaban 15. O sea que los cortijos se puede decir que era la industria que había en aquel tiempo, era la fábrica donde iban los trabajadores y donde allí dormían. ¿Dónde durmió usted? Porque supongo que en los cortillos se llevaban los corceles vacíos y hay que llenarlos de paja.
y en el suelo tendí los colchones y allí dormía. Todo el mundo dormía allí. Supongo que en época de frío, ¿no? Que eso... Hombre, claro, en un sitio como este, o diremos una habitación como esta y 4 casas de familia aquí, Al final cardea eso, claro, también. pues ¿Y cómo se comía, por ejemplo? ¿Cuál era el ritmo en el trabajo para comer? ¿Se comía, había una hora al mediodía para comer o comía a la noche o cómo era el ritmo del trabajo? allí se comía, en fin, de noche se guisaban había una cocina, se guisaba cada uno La comida era fuerte, era por la noche, ¿no? su pusero, su potaje. Ahora, para ir al campo había que arreglarla y llevarla preparada. Porque cuando mucho allí terminando de comer, porque la aceituna para hoy en día era casi por cuenta. Si se cogían más aceitunas, no. Más kilos de aceituna ganaba uno algo más. Entonces comía uno en el momento que comía otra vez. Claro, no convenía ni siquiera estar parado, ¿no? Claro. Y en aquellos cortijos, como le digo, la higiene, por ejemplo, personal, no igual que hoy, que en cualquier casa hay un aseo y hay un váter y hay unos grifos para ducharse con agua caliente y agua fría. ¿Cómo se la apañaban? En el tiempo que yo estuve yendo a los cortijos esos, nos daban un cántaro de agua, que el cántaro de agua era más grande, haría unos 30 litros de agua, y otro más chico que haría unos 20. Con eso había que bañarse el día entero. Allí había que hacer de comer y lavarse. Imagínese, ¿no? Bueno, y usted era un joven que andaba por los cortijos trabajando y en el campo y demás. Tuvo que tener un tiempo también, por lo menos unos ratillos de cortejo de las niñas, ¿no? Porque si no, usted no conocería a su mujer o... Está casado, ¿no? Yo sí, estoy casado. No, porque podía ser soltero también. Pero bueno, ¿cómo era eso en su época? Porque hoy día también es muy diferente. ¿Cómo conocían a las mujeres? ¿Cómo las cortejaba? ¿Cuál era la forma de comportarse para dirigirse a una niña que a uno le gustaba? ¿Cómo era entonces aquello? Aquí es luego ya cuando uno ya tenía 16, 17 años, 18, ya empezaba uno con... Aquí me acuerdo yo que los domingos había un paseo ahí en la carretera. Iba yo, sí, con la muchacha ya un paseo, con la que le gustaba, hablaba unos sitios más o menos. Y cuando ya la cosa iba un poquillo seria, había que entrar a la casa de los padres, ¿no? Para entrar a la casa. Para entrar a la casa había que decir, uno se echaba una amiga y continuaba uno de novio, para entrar a la casa había que hablar con los padres. ¿Y aquello cómo era? Pues aquello era, pues mire usted, yo le hablo a su hija y en vez de estar andando por la calle porque tampoco la dejan de salir en la calle. En el momento que los padres veían que niña, esto que no se día ya tenía que estar allí metida en la casa. Y para entrar a la casa había que pedir permiso, claro. Y para entrar a la casa había que pedir permiso. Y había, supongo, casos de los que no se lo daban a uno, ¿no? Que muchos amigos, sería el caso que le decía el padre. Bueno, a lo mejor había alguno que no le agradaba mucho a los padres. A lo mejor le decía, usted a mi casa no, usted. Ni en mi casa ni con mi hija. Pues terminó la cosa. ¿Y cuántos años tuvo usted de novio? Yo me acuerdo que entonces se hacía la mili, un año antes de irme a la mili. 18. Y el tiempo que estuve en la mili después, total, a lo menos 4 o 5 años estuve yo hablando la misma. ¿Y la mili qué tal la pasó? Porque la mili de entonces sería muy diferente a la de ahora también. No, pero la mili... ¿A dónde le tocó a usted? Zaragoza. Zaragoza. No se pudo venir mucho de permiso, ¿no? Porque había un trayecto... 2 veces vine con permiso. ¿Y cómo lo pasó? ¿Lo pasó? ¿Fue muy dura?
Hombre, no se le hacía a uno muy duro la mili porque como uno estaba tan acostumbrado diremos, a robar por ahí. Ya Pues no, la mili no, a lo menos a mí no me hacía ir muy larga. Lo que sí era una experiencia, ¿no? Le abría a uno también un poco la cabeza, ¿no? Porque se veía, por ejemplo, usted se vio en una ciudad, ¿no? En Zaragoza y un poco libre, ¿no? De atadura de tipo familiar y demás, entonces era una experiencia, ¿no? La mili. Sí, la mili, claro, ahí cogía uno también muchas experiencias de muchas cosas. En la mili había que aguantar también mucho, ¿no? Había... La mili había que estar allí. Allí no podía uno pasar lista de noche, tocaba el paseo por las tardes, estaba uno libre de servicio. A la hora de pasar lista, había que estar allí. Sí, que no te podía tampoco uno... No, había que estar allí, a pasar lista. Y luego que no le tocara a un mando que fuera un poco maligno, ¿no? Joder. Sí, como fuera uno de un teniente, un sargento que fuera, Había mucha disciplina y... Mucha disciplina. ¿A usted nunca le metieron ningún castigo ni nada parecido a la mili? No, a mí una noche me echaron a dormir a la prevención. La prevención era una manta y a dormir en el cuerpo guardia. ¿Y eso qué le pasó? 2 noches estuve durmiendo allí. Porque estábamos en el comedor y un compañero mío me hizo yo no sé qué. Y a esto entró el capitán de cuartel, el que repasa la comida antes de... Y dije, a ver... Y yo me sonreí un poco. Y el capitán era un chumbo y se cree que yo me había reído de él. Y le metió 2 días de... 2 noches en la prevención. Y luego se viene aquí y supongo que se casa. ¿Cómo fue su boda? ¿Cómo era la boda aquí en el pueblo? ¿Cómo la pudo hacer? Si andaba corto también de bueno, la boda fue... Yo invité a la familia y a los amigos. Y en la misma casa de mi suegro, y como era ya la primavera, por lo menos el tiempo estaba bueno. Pues ahí en la calle El Baño, en la calle, en la parzuela, y se hizo la boda. El convite, ¿no? El convite. ¿Y fue un convite muy espléndido o fue la cosa...? En aquello entonces no era como ahora. Los convites se ponían los dulces, bebían y esas cosas. ¿Se fue de viaje de novio? Tuvo un pequeño viaje de novio. Pues fui a Málaga. Y de Málaga fuimos a Sevilla. Bueno, no estuvo mal entonces. ¿Estuvieron 2 o 3 días por ahí, o 5 o 6? O cómo? Sí, trabajaba yo en unas minas, entonces trabajaba yo en unas minas que había aquí. ¿En unas minas? Y ahí, es que había unas minas que en aquello entonces, y estaba yo trabajando en las minas. ¿Cómo era aquello? ¿Había minas aquí en la ciudad? ¿Era término municipal de Carratraca o estaba aquí? Sí, no, término municipal de Carratraca. ¿Y de qué eran las minas? Bueno, ahí las minas, por lo visto, querían sacar, o el mineral que se iba buscando ahí era como cromo, miquelina, varias cosas. ¿Y se encontró? Ahí sacaron un poco de minerales y no sé el rumbo que le dieron a eso. No se siguió explotando. Ya yo estando trabajando en las minas, sí, me casé y el ingeniero que llevaba las minas esas era el ingeniero jefe de minas y había estado haciendo unas exploraciones en el Sahara. Y entonces me dijo a mí el encargado de ahí que si yo quería ir al Sahara con un contrato. Y digo, allí que vamos ganando. Dice, allí vais ganando 60 pesetas y la comida y los viajes pagados.
Y ahí ganábamos 30 pesetas de sueldo. Y le dije que sí, que me iba. Me fui al Sáhara. ¿Estuvo en el Sáhara usted? 2 meses. 2 meses. ¿En dónde? ¿En Sirieni o en Alayún? Bueno, nosotros estuvimos en el desierto, porque estuvimos haciendo unas exploraciones allí de terreno. ¿Fue mucha gente de aquí del pueblo o fue usted un poco que? ¿Fue mucha gente de aquí del pueblo o fue usted solo? De aquí fuimos 3. 3, ¿no? ¿Y la demás gente de dónde era? Los demás, bueno, también venía otro que no era del pueblo, pero trabajaba en la mina, que era el mecánico, y otros 2 que había trabajando en la mina que eran de por ahí, uno era asturiano y otro valenciano. ¿Y usted qué cometido tenía allí en la mina? ¿Qué hacía? Allí íbamos, bueno, nosotros íbamos allí como especialistas de trabajar con los martillos perforadores. Por eso ya lo conocía usted de aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Y entonces era barrenero? Sí, sí. Barrenero, ¿no? Trabajábamos con los martillos picadores y con los barrenos, con los otros, ¿Y allí la mina era muy profunda? ¿Era muy...? No, allí íbamos haciendo una zaja. También empezamos a hacer unos pozos. Y en los pozos que estábamos haciendo, trabajaba yo y un compañero mío, ese compañero mío lo mató un barreno. Y se quedaron los pozos, y entonces ya seguimos haciendo unas exploraciones de zaja. También un sitio buscando allí una clase de material que no me acuerdo. Cuando yo me vine de allí, me parece que salió allí un superfosfato, que es lo que iban buscando. Porque usted se vino a los 2 meses, no le... Yo cumplí los 2 meses y me vine. No le gustaba aquello, ¿no? Me dijeron que si quería seguir allí para otros 2 meses de contrato, y le dije que no. Usted conoció el Sáhara cuando todavía era español, ¿no? Sí, entonces era la dictadura. Estoy hablando del 59. Claro, entonces allí sería... Bueno, ya habría muchos españoles que habrían estado por allí, pero... ¿Cómo era? ¿En qué ciudad estuvo? ¿Qué cerca? ¿Estuvo en el desierto? Bueno, yo en la ciudad que estuve fue en Villacisnero. De Villacisnero, en una barca pasemos los materiales a otro lado, que aquello es el río de Oro, que le llaman, pero no es aquello, un brazo de mar. Que se mete para adentro, ¿no? Y se mete allí y le dicen el río de Oro. Y en la otra parte está el Arbú, que eso era todo militar. Era una barca grande para hacernos nosotros el equipaje de como un martillo, un compresor y todas esas cosas. Acá al otro lado, ya en el otro lado, en camiones se trasladó. ¿Cómo era el Sáhara entonces? ¿Había muchos militares, como usted me dice? ¿Había muchos españoles también civiles? Personas civiles allí no. No había apenas, ¿no? Allí eran todos militares. Se notaba allí... eran moros. Se notaba allí la cultura española, había edificaciones de tipo civil española que pertenecían al régimen. Yo me acuerdo que allí en Villacisnero lo único que había era un cumpa, que era persona civil, el dueño. Vamos, que lo demás era todo militar y los demás eran moros. ¿Qué trato había entre los moros y los militares? ¿Había buena convivencia? Sí, allí había moros de los allí nativos de allí, que allí estuvo con nosotros, que era un moro, que era cabo, y otro que era jaento. ¿Y eran saharauis o eran marroquíes? No, saharaui. ¿Hubo buena relación entre los trabajadores españoles y los saharauis? Y allí había 20 moros trabajando con nosotros. ¿Y no tuvieron ningún problema de tipo de convivencia cultural? Los saharauis, de todas maneras, eran musulmanes, practicaban el Islam, los saharauis que trabajaban con ustedes. Sí, aquello, me acuerdo que antes de que van a trabajar por la mañana rezaban ellos y por la tarde. Sí, ¿no? Y supongo que no comerían cerdo, que todas sus costumbres, ¿no? De cerdo nada, ni bebida alcohólica. Nada, ¿no?
¿Y usted se tiró 2 meses allí? ¿En dónde vivía? ¿Vivía en unos barracones o en No, allí teníamos tiendas. tiendas de campaña? Yo tenía una tienda, dormía un compañero mío y yo hacía, ¿sí? Y allí se quedó luego gente de aquí del pueblo trabajando, ¿no? Allí se quedaron los dos, que era uno de Valencia y otro de León, me parece que era. Se quedaron allí. ¿Y Con usted? otra empresa allá. Y usted ya se vino, porque... Yo me vine allí de noche teníamos la guardia que teníamos allí, era la legión. Había un sargento que era de la legión, otro sargento que era de la policía nomada y 5 o 6 soldados. En aquel tiempo había conflicto entre los saharauis y los marroquíes. ¿Usted recuerda que había...? No estaba todavía... No. No había ningún tipo de rencilla como hay ahora entre los marroquíes. Por supuesto, entonces no era marroquí, era español. Era español allí. Entonces no tenía ningún tipo... No. Pero bueno, rencilla de tipo cultural, digo, porque los marroquíes del norte, bueno, no son como los del sur y eso no. Usted no notó nada. Y volvió a estas minas de aquí cuando... No. Cuando volví de Zara no quise llamar mina, No me quiso fui a la llamar mina. construcción. La mina es que un trabajo duro, ¿no? Y meterse... Es un trabajo duro y peligroso. Sí, ¿no? También vi un compañero morir allí, ¿no? Y murió en el mismo pozo que yo trabajaba. Yo trabajaba de noche y él trabajaba de día. Y un barrero lo mató. Y muy hondo tenía que bajar. No, el pozo no estaba muy hondo todavía.